Y no me atrevo ni a hacer obra misionera porque un pecador como yo, dígame usted, y que predicándole a otro. Lo que cuando viene a ver por la calle me vocean lo que yo soy o lo que yo fui. Y más nunca me congrego con los hermanos porque son unos chismosos y unos habladores. Mejor me quedo en casa y pongo lo que sea allí. Miren estos pecados que también hice en 1995. Es que yo conozco a esa joven. Si estaba por ahí en este. Y les place. Como que tienen un morbo de estar arrastrando y sacando a la luz pecados que están en el fondo del mar. Feliz y santo sábado. Tengan sus Biblias a mano porque comenzamos ahora el servicio y queremos que todos aprovechen al máximo el estudio que vamos a hacer en esta fecha. A todos que Dios les bendiga, a todos Dios les guarde de manera rica y abundante. En esta mañana de sábado vamos a considerar la palabra de Dios tomada de dos pasajes diferentes. El primero de ellos es primera a los Corintios capítulo número 6. Y el título del mensaje de esta mañana lleva por título: lo importante es el tiempo del verbo. Miren qué título más extraño, ¿verdad? A ver cuántos me están siguiendo ahí atrás. ¿Sí? Repito el título del mensaje de la fecha. Lo importante es el tiempo del verbo. Ok. A ver cuántos me están mirando aquí al frente. A ver. Sí, por acá. Lo importante es, ¿cómo se titula? El tiempo. El tiempo del verbo. Vamos a explicar eso. Y ya les dije que el mensaje está tomado de primera a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 6. ¿Ok? Antes de leer la Biblia, por favor, presten atención aquí un segundo para que se pueda entender el mensaje con esta introducción. Hermanos todos, desde los niños hasta los más adultos, cuando vamos a la escuela elemental, la escuela primaria, aprendemos lo siguiente, y aún sin ir a la escuela la gente sabe eso. Hay 3 tiempos verbales: presente, lo que está ocurriendo ahora. ¿Cuál es el otro? Pasado, que ya está atrás, o pretérito también se le dice, y futuro. Esos son los 3 tiempos verbales, de los cuales se derivan otras inflexiones verbales, que pretérito perfecto, que pluscuamperfecto y demás. Pero esos son los básicos: presente, pasado y futuro. El tema de hoy se titula: lo importante es el tiempo del verbo. Si está en presente, si está en pasado o si está en futuro. Con esa introducción, también quiero decirles, por cierto, que después de almuerzo, esta tarde, vamos entonces a sumergirnos en el estudio sobre Apocalipsis capítulo 7, Ezequiel capítulo 9, el importantísimo sello, el importantísimo tema sobre el sello, sobre el sello de Dios en la vida de los creyentes. Y vamos a estar hablando ahí de un tema interesante: los 144,000, el sellamiento actual, qué es lo que está pasando, qué va a ocurrir después, qué ocurre con el sellado, qué ocurre con el no sellado, quiénes serán sellados, en qué etapa histórica profética del sellamiento estamos. Todo eso lo vamos a mirar esta tarde. Pero mientras, vamos a lo importante es el tiempo del verbo. ¿Cuántos tienen ya sus Biblias abiertas en primera a los Corintios capítulo 6? Amén. Bien. Acompáñenme a el capítulo 6, verso número 9 y siguientes.
Primero los Corintios 6, comenzando a leer el versículo 9 y siguientes. Dice la palabra escritural inspirada, citamos. Una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. La Biblia es clara, directa, específica, contundente y sin rodeo. Está hablando no a la agenda LGBT, no a las lesbianas, no a los gays, no a los bisexuales, no a los transgéneros. La Biblia no da rodeo, no, para que se entienda, no. Los que se acuestan con varones, los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Eso es lo que está leyendo aquí el texto. La Biblia es clara, directa, específica y contundente. Ah, no, que los homofóbicos, que ustedes son homofóbicos, que están con discurso de odio, que ustedes están tergiversando las cosas, que tienen discriminación, que segregan a un sector importante y productivo de la sociedad. Amigos queridos de la agenda LGBT, de la ONU, de los 193 naciones, los congresos que están legislando, yo estoy leyendo de la Biblia directamente inspirada por Dios a través de los profetas y apóstoles, y aquí lo que está diciendo es que las personas que practican esas cosas no entrarán en el reino de los cielos. Tienen que hacer una reunión en la plaza y quemar las Biblias. Tienen que perseguir a todo el que predica esto, porque yo estoy leyendo de la Biblia lo que el Dios del cielo, creador del cielo y la tierra, inspiró, y yo lo estoy leyendo. Y todo el que tiene aquí Biblia lo está leyendo. Y también la Biblia comenzó diciendo que los injustos, ¿quiénes son los injustos? Los que no practican la justicia. O sea, los que están abiertamente en violación a la ley de Dios. ¿Esto es duro? Sí, podría serlo. Para una sociedad modernista, para la sociedad de la generación cibernética, para los que estamos viviendo en la etapa de la inteligencia artificial, para los que estamos viviendo en la etapa de la cibernética y de la robótica. Para los que estamos viviendo en la era espacial. Para los que estamos viviendo en la época donde los robots están sustituyendo a los humanos. Donde se está predicando la igualdad de género. Donde se está intercambiando los conceptos, y a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y donde hay un intercambio de valores y donde los principios básicos del cielo son tirados por el suelo para traer la cultura modernista de la sociedad. Yo estoy predicando en octubre del 2024 con todo el avance científico, y donde para muchos esto es fábula y es obsoleto y no es actualizado y no debe cumplirse y no debe obedecerse, porque todo de acuerdo a los modernistas ha cambiado, y por lo tanto esto no tiene validez. Dicen ellos que la palabra de Dios no tiene validez. ¿Cuántos aquí creemos que la Biblia y la palabra de Dios es vigente hoy en octubre 12 del 2024? Ustedes levantaron la mano y yo también las levanto uniéndome a ustedes, porque yo también lo creo. ¿Qué les parece? Y seguimos leyendo el texto, que tiene algunas cositas más. Versículo número 10. Después que habló de los afeminados, de los que se echan con varones, de los que cambian los conceptos de lo que es la vida matrimonial normal. Verso 10. Ni los ladrones, continúa la lista, ni los avaros, ni los borrachos, perdónenme las casas licoreras, que son las que abastecen los gobiernos y le dan millones y millones. Perdonen, yo estoy leyendo la Biblia, no me estoy inventando nada. Ni los maldicientes, ni los estafadores. Toda esa lista, esa gente o esa categoría de personas, ¿qué dice la Biblia de ustedes? No heredarán
el reino de Dios. Si alguna pelea debe haber es con el Espíritu Divino que inspiró esto, con el apóstol Pablo que lo escribió, confirmado por los demás apóstoles. Cristo ya había dado esa enseñanza, corroborado por el Antiguo Testamento cuando Moisés también estableció por inspiración que esto debía ser así. Y también debe, por lo tanto, rechazar el Espíritu de Cristo que está enseñando eso a través de los tiempos. Ahora, hermanos amados, ¿qué vamos a hacer con la sociedad que está apoyando esos comportamientos? Algunas personas dicen, el que es borracho muere borracho. ¿Ustedes creen eso? ¿Puede un borracho cambiar? Sí. Yo también lo creo. ¿Y una persona sumergida en los vicios de las drogas puede cambiar? Puede cambiar. Un homicida, una persona deshonesta, que no es honrada, que es engañador, puede cambiar. Y un mentiroso puede cambiar. Amén. Y una persona de vida licenciosa, que eso, los hombres hoy día se llaman varones y machos cuando tienen mujeres por aquí, mujeres por allá, aunque no puedan con su propia vida, pero quieren cargarla de otro. Y una persona en tal circunstancia puede cambiar, puede cambiar. Y una mujer de vida alegre, una ramera, una prostituta, ¿puede tal mujer cambiar? Y un drogadicto también. Ok. Sin embargo, la ciencia está diciendo hoy, y yo no estoy de acuerdo, que una persona que nace con tendencias de atracción hacia alguien de su mismo sexo no puede cambiar porque vino con una genética torcida o doblada. O sea, una lesbiana que siente atracción hacia una mujer, no le gustan los hombres, sino las mujeres. Un hombre que no le gustan las mujeres, sino que su atracción es para otro hombre. Un homosexual. La Biblia está hablando de eso. Tal persona puede cambiar. Si yo diría que una persona así, con esa desviación, que es pecado, dice injusticia eso la Biblia, no puede cambiar. Entonces yo estoy diciendo que el poder de Dios es limitado. O sea, hay un pecado tan grande que sobrepasa el poder de Dios. Hay una persona que ha ido tan lejos en la depravación que Cristo no lo puede alcanzar. Eso es lo que yo estaré diciendo si digo que esa persona con esa condición no puede cambiar. La condición, el pecado es tan fuerte que ni Dios ni Cristo pueden. Entonces estoy limitando el poder de Dios. Yo creo que el poder de Dios no tiene límites. Amén. Si la persona se deja alcanzar, ¿cuál es el título del tema de hoy? Lo importante es el verbo. el tiempo del verbo. Y ustedes me dijeron al principio que hay tiempo presente, tiempo pasado y tiempo Futuro. Vamos a seguir leyendo entonces. Primero los Corintios 6. Versículo 11 es clave en el desarrollo del mensaje que estamos presentando. Dice mi Biblia, en la versión que yo estoy usando, que es la Reina Valera Gómez. Después de dar la lista que ya describimos aquí, el 11 dice, y eso eran algunos de ustedes. Ese vosotros es ustedes. Mas ya, ahora, en este punto, son lavados. Ya son santificados. Ya son justificados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Eso es lo que la Biblia me dice después de decir ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, fornicarios, idólatras, afeminados, los que se echan con varones, entiéndase los que son homosexuales y lesbianas. Pablo le está predicando a una iglesia grande en un pueblo que se llamaba Corinto.
El gentilicio, o sea, los que viven en Corinto, se llaman corintios. Bien, y a los tales le está diciendo, estos, y aquí está la lista de pecados, de desviaciones o de injusticia, no heredarán el reino de los cielos. O sea, no pueden salvarse, porque están destituidos de la gracia de Dios sin arrepentimiento y sin conversión. Y entonces aquí en el versículo 11, Pablo dice, y de esa lista eran algunos de los que están aquí. O sea que en esa congregación, en un pasado, habían borrachos, habían maldicientes, habían estafadores, habían ladrones y avaros, y habían homosexuales, porque Corinto era una ciudad muy corrupta. Si ustedes leen Corinto, dice que había un caso en la iglesia de uno que se estaba acostando con la mujer de su papá. Porque Corinto era una ciudad griega, no era judía, no era hebreo. Y había una serie de pecados de sexo horripilantes. Pablo llega a Corinto y ve la condición de esa ciudad depravada y corrupta, de mucha vida nocturna. Yo no sé si acá habrá eso, pero esta era una ciudad terrible con el pecado sexual, con borrachera, idolatría y toda suerte de pecaminosidad. Pablo llega, predica y mucha gente se convierte y llega a la iglesia y está sentado en el banco el sábado. Mucha gente de esos que estaban con esta lista de pecados. Y entonces Pablo a ellos les dice lo que estamos leyendo aquí. Dice, y algunos de ustedes eran homosexuales y se acostaban con varones. Tremendo, ese es el contexto. Pero dice, y eso eran algunos de ustedes. Yo quiero preguntarle, hermanos, si la pregunta está súper fácil y la respuesta va a ser rápida de ustedes. Eran. Eso es una inflexión verbal del verbo ser. Eran, está en presente, en pasado o en futuro. Pasado. Está en pasado. Eran, yo no soy. Porque Pablo no le está diciendo, y eso hoy aquí en la iglesia son algunos de ustedes. No lo puso en presente. Tampoco dijo, yo creo que algunos llegarán a ser así. Tampoco dijo así. Sino que dijo, de los que están aquí con esta lista de pecados, algunos de ustedes eran así. Practicaban estas cosas. Lo importante es el tiempo del verbo. El tiempo del verbo. No lo que tú eras, sino lo que tú hoy eres. ¿Dónde Dios te ha llevado? Porque estos pecados no son bonitos, ¿verdad que no? Lo que hemos leído. No. Y Pablo dice, algunos de ustedes eran así. Eran. Entonces dice, pero ya son lavados. Ya son lavados. Se habían bautizado y habían hecho confesión de sus pecados y habían alcanzado restitución y perdón de Cristo. Ya no eran lo que aparece en esta lista. Amén. Y dice, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Gloria a su nombre. Amén. Así es que, hermanos, cuando alguien se acerca a Cristo, el Señor no comienza como hace el diablo, que es el acusador de los hermanos, como hace el fiscal. Ustedes saben en los tribunales la labor del fiscal es defender a la sociedad y decirle al juez, este hombre es peligroso, esta mujer es peligrosa, miren lo que está, hemos hecho una investigación y mire todo lo que se ha encontrado aquí, el tribunal, el departamento de la fiscalía, miren todo lo que ha estado involucrado este individuo en fraude, en asesinato, miren aquí todas las pruebas de los líos que se ha metido con el asunto de drogas o de estafa. Esta persona tiene un prontuario criminal, aparecen personas que han dejado de ser producto de su actividad delictiva y ese es el fiscal. Ahora la Biblia dice que aquí en el planeta Tierra, en la Tierra hay un fiscal que está en contra de nosotros, que se le llama el acusador de los hermanos. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Satanás. Sí, señor, el adversario, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Y está diciendo, pero le dice al cielo, pero ese pecador, yo mismo lo he hecho pecar a él.
Yo mismo la arrastré al pecado a esa mujer, esa muchacha, esa dama. Yo la arrastré al pecado. Y ahora de que está perdonada. Porque lo importante es el tiempo del verbo. Si está en pasado y dice, eso eran algunos de ustedes, o erais algunos de ustedes, no tenga problema. Amén. Ahora, si en los libros aparece, y eso es lo que está practicando ahora Leonardo Robles, hay problemas para mí. Porque eso es vigente, actual, presente. Y en el momento yo estoy en una condición caída porque estoy practicando el pecado de manera clara u oculta. No importa, a la vista de Dios todo se sabe. Y Dios dice, es en el presente que estás cometiendo eso. Problema para mí porque yo no estoy justificado, ni santificado, ni por la sangre de Cristo, ni por el Espíritu de Dios. En mí no actúa ese poder liberador porque estoy viviendo en pecado. Pero si nuestro abogado, porque también como es fiscal hay abogado, ¿verdad? Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Jesucristo el abogado en el tribunal del cielo, por eso cantamos que si estás listo para el juicio esta mañana, te hayas listo para el fallo, o sea, para la sentencia del gran tribunal. Si Cristo dice, no, es verdad, es sumamente pecador, no hay nada bueno en él. Pero llegó un punto en su vida, en la vida de este pecador que se está dirigiendo a ustedes. Hubo un punto en su vida, dice Cristo, el abogado defensor, que hubo un punto de transición, o como le llaman también, un punto de inflexión. Quiere decir un giro, un punto determinado en su vida donde hubo un giro. Y ese punto de inflexión fue cuando Robles encontró a Cristo. Y él llevó sus cargas a Cristo. Y puso la lista inmensa, no solamente de estos 2 versículos, sino la lista de él es mucho más larga. Es de libros, no de versículos. Mucho más larga. Pero en ese momento encontró que él no podía con su carga y acudió a Cristo por liberación. Y el Cristo de la gloria, Emmanuel, Dios con nosotros en la persona de Cristo, obró sanidad y salvación. Amén. Así es que lo que está diciendo el mentiroso fiscal, el adversario, la serpiente antigua, no corresponde porque está poniendo los pecados de él en tiempo presente como si los estuviera cometiendo. Y no, Padre Celestial, le dice Cristo con su sangre. Eso era él. En el pasado, sí, él era, pero no es. Gloria a Dios. Amén. El tiempo del verbo es importante. Y Dios toma tus pecados, los echa en el fondo del mar para no acordarse más de ellos, como si tuviera amnesia o Alzheimer. Porque no los recuerda. Y cuando el diablo los quiere presentar como que son actuales, Cristo dice, eso era ella. Eso era él. Pero ahora, presente, está perdonado. Está justificado. Está renovado esa joven, ese hombre, esa mujer, por la sangre de Cristo y por la acción del Espíritu de Dios, como dice el texto, mencionando cómo el cielo libera al pecador. Así es que, hermanos amados, ¿eso es una buena noticia o no? Amén, muy buena. Lo importante es el tiempo del verbo. Y con esa introducción, mejor dicho, con esta primera parte, presentando que lo importante es el tiempo del verbo, porque hay de ti, manita, manito querido, amigo o amiga, hay de ti si cuando se habla de tus pecados, se habla en tiempo presente. Hay problema. No, es lo que es un esto, un aquello. Y cuando se comprueba en los libros, es verdad. Era y sigue siendo así. No ha cambiado. No se han confrontado con la roca. No ha chocado contra su realidad espiritual. No ha acudido a Cristo para liberación y perdón. Hoy ella es así. Hoy es así. Problema ahí.
Problema presente. Cuando Dios, a través de la sangre de Cristo, perdona los pecados y esto queda en el pasado, usted sabe quién le gusta siempre traerlo al presente: el enemigo. Porque para él siempre los pecados están en tiempo presente. Para él sí. ¿Y sabe a quién usa el diablo? A la gente. ¿Y sabe a quién usa para que sus pecados sean puestos en tiempo presente? A los miembros de la iglesia. Digo, óigame por aquí, por el canal, óigame por el canal. A los miembros de la iglesia. ¿Sabe a quién usa el diablo para poner tu pecado en tiempo presente? A los miembros de los ministerios. ¿Sabe a quién usa el diablo para acusarte y poner tu pecado en tiempo presente? A algunos que están en los campos y en las montañas. ¿Sabe a quién usa el diablo para poner tu pecado en tiempo presente? A algunos que son vegetarianos y viven la reforma pro salud, supuestamente. ¿Sabe a quién usa el diablo para poner tus pecados en tiempo presente? Algunos que no usan medicamentos convencionales, sino los remedios de Dios. Algunos usa el diablo para acusarte, desanimarte, alejarte de la presencia divina y quitarte tu paz, haciendo que tus pecados ya perdonados sean confrontados y traídos en tiempo presente. Fulano de tal hermano, tal hermano. ¿Quién? Pero yo conozco a esa persona. En el año 2000, él hizo esto, que a mí me consta que en el año 2000 hizo esto. Y en el año 1995, y siguen escarbando. Miren estos pecados que también hice en 1995. Es que yo conozco a esa joven. Si estaba por ahí en este. Y les place, como que tienen un morbo de estar arrastrando y sacando a la luz pecados que están en el fondo del mar y que Dios dice, los eché allá para no acordarme más de ellos porque hoy es mi hijo. Pero el diablo usa cualquiera que no esté santificado para bucear en el fondo del mar, traer esos pecados y comenzar a tirarlo hasta por las redes sociales. Comienzan a tirarlo por las redes y mira lo que lee porque yo lo conozco. A mí nadie me diga, ay. Y te tiran 15 pecados. 14 son mentiras y uno es exageración, pero lo montan ahí. 14 son mentiras y uno es exageración, pero presenta 15 pecados tuyos. Exagerados, cambiados, alterados, mentiras, no fue así. Es un invento tuyo, pero te están haciendo daño. Porque es el trabajo del diablo, que es picar. ¿Qué hace el creyente cuando mira eso? Se desanima. ¿Y yo para qué seguir? ¿Y yo para qué continuar con esta vida cristiana? Si yo soy un... ¿Cuál es el uso? Ahí viene entonces el trabajo del enemigo. Te desencanta, tú echas para atrás, te debilitas en tu vida devocional, ya tú no oras igual porque estás triste, estás agobiado o agobiada. Y más nunca me congrego con los hermanos porque son unos chismosos y unos habladores. Mejor me quedo en casa y pongo lo que sea allí. Una música, lo que fuere, pero nada que ver. Y no me atrevo ni a hacer obra misionera porque un pecador como yo, dígame usted, y que predicándole a otro. Lo que cuando viene a ver por la calle me vocean lo que yo soy o lo que yo fui. El que escribe ese texto, el apóstol Pablo, antes de ser el gran apóstol Pablo, el escritor más prolífero del Nuevo Testamento, escribió 14 de los 27 libros. Era un perseguidor de los cristianos y aprobaba la muerte de los fieles porque era sumamente fanático en su religión y no quería saber de Cristo. Del Cristo que murió en la cruz, Saulo no quería saber. Tú sigues a ese hombre llamado, hay que llevarlo preso y arránquele la cabeza y apedrenlo, como estaba gozando cuando estaban apedreando a Esteban. Ese era Saulo, el que ahora está diciendo, eso erais algunos. Pero resulta que entre esos eran algunos estaba Pablo. Entre esos homicidas y que se gozaban con la maldad de hacerle daño a los cristianos, entre esos estaba en primera línea allí Saulo, que llegó a ser el gran apóstol Pablo. Amén. La Biblia relata en el libro de los Hechos, simplemente se lo voy a mencionar para no ir al texto y ir a la otra porción de la Biblia que vamos a considerar hoy, que cuando Saulo es confrontado en el camino
a Damasco y viene allí el resplandor del cielo que lo tumba del caballo, a veces a nosotros hay que tumbarnos del caballo para que reaccionemos, porque estamos enfocados que así es, esto es lo correcto y por aquí voy, y Dios tiene que decir yo te amo mucho, tengo que hacerlo contigo y darte un estrellón del caballo y ahí y dejarte ahí y ciego. Entonces, Señor, ¿quién eres? ¿Qué esta luz? ¿Qué es lo que me está pasando? Y la voz celestial vino a Saulo y le dijo: yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Difícil cosa es darle patada al blanco y al objetivo, que es el aguijón. Tal cosa es patada de caballo al aguijón. Tú estás golpeando lo que no debes golpear. Estás combatiendo lo que debieras estar defendiendo. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Responde Saulo. Ve hasta la ciudad y allá te encontrarás con alguien llamado Ananías. Él te indicará lo que debes hacer. La Biblia dice que él fue y cuando se oró por Saulo, se le quitaron las escamas porque había que llevarlo de la mano. Quedó ciego con el resplandor de la visión celestial. Y dice, cuando fue bautizado Saulo, como el bautismo que tuvimos esta mañana en el nombre de Cristo, entonces comenzó a predicar que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Eso está en la Biblia, en el libro de los Hechos. Ese fue su primer sermón. Cristo es el Hijo de Dios. Primer sermón de Saulo. Y ahí cambió la vida del apóstol. O de ahí en adelante llegó a ser apóstol porque era un perseguidor. Ahora, lo interesante es que cuando Saulo comienza su ministerio y comienza por ahí a predicar, Cristo es el Hijo de Dios, hermanos, y llega a las ciudades vecinas, los creyentes no le creían. ¿Quién es ese? No, pero si él era. Sí. Y comenzaron a sacarle. No, de verdad, yo estoy convertido. ¡Ah! Nada que ver. Usted es perseguidor, un hombre malo, abusador, no cree en estos caminos, rechaza al Cristo de la gloria. Y lo que ha venido a congregarse aquí con nosotros para hacerse pasar de manera camuflada, como un infiltrado, para cuando nos tenga juntos, aquí están, cáiganle. Es para engañarnos que él ha venido. Tuvo que venir un siervo conocido llamado Bernabé a leer esa historia. Señores, no, él está convertido de verdad. Sí, de verdad, él tuvo una visión en el camino. Se lo digo yo, Bernabé, reciban a este hombre que es un apóstol convertido. Bueno, Bernabé, si usted lo dice, vamos, qué sé yo. Y comenzaron a tenerle confianza poquito a poquito, hasta que el desarrollo de los acontecimientos demostró que de verdad Saulo había experimentado la conversión y ahora era, de ahí en adelante, un instrumento útil, como dice la palabra, para Dios, y llega a ser el gran apóstol Pablo. 14 de los 27 libros, Dios a través de su espíritu usa a este hombre para escribir el Nuevo Testamento, prácticamente. Después de Cristo, la figura más prominente de todo el Nuevo Testamento. Olvídense de Pedro, de Juan, Pablo en el Nuevo Testamento después de Cristo. Ese hombre que él dice, eso eran algunos, y él pudo haber dicho, como yo. Yo era en el pasado así. Hermanos, no te dejes, hermanita querida, abrumar por la gente que te señale, siempre y cuando las acusaciones estén en tiempo pasado del verbo. Eso era ella, yo la conocí, más chismosa. A lo mejor era verdad. Pero ¿en qué tiempo está eso? En el pasado. En el pasado. No importa la naturaleza de tu caída, si está en tiempo pasado. Lo importante es el tiempo del verbo. Amén. Eso es lo importante. Presente, pasado o futuro. Si está en pasado, entrégale tu carga a Cristo y de ahí en adelante, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas. Las cosas viejas quiere decir el pasado. He aquí todas son hechas presente. Eso es lo que cuenta y vale.